Vamos a hablar de política, luego por supuesto de lo que fueron las elecciones el domingo, las presidenciales, las parlamentarias. Estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, reelecto también, Diego Chalper. Diputado, muchas gracias por acompañarnos, felicitaciones también por el triunfo en las elecciones. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. A su servicio. A ver, hay varios temas. Quiero comenzar por uno que quizás pasa un poquito a segundo plano, pero es bien relevante y fundamental, que es cómo queda compuesto el Congreso, la Cámara Baja, la Cámara Alta. ¿Cómo de alguna manera usted hace el balance de lo que fueron estas elecciones parlamentarias y también la situación de RN? De hecho, el presidente de la colectividad hablaba de que sigue siendo el partido más potente en términos de representación parlamentaria. Esto a puertas de lo que va a ser el cambio de gobierno también. Bueno, obviamente partamos por lo último. Nosotros estamos muy contentos porque Renovación Nacional va a tener la bancada más grande en la Cámara de Diputados, va a tener la bancada más grande en el Senado. Somos el partido que eligió más consejeros regionales en Chile y tenemos las más altas votaciones en cada uno de las elecciones que hubo. Entonces, eso nos deja muy conformes porque creemos que Renovación Nacional tiene una tarea titánica, que es construir una centro-derecha de futuro que sea capaz de equilibrar libertad con justicia, equilibrar estabilidad con cambio social. O sea, esa es la pega que empezamos a asumir hoy día, Nicolás, con mucha fuerza. Ahora, respecto a los balances, bueno, el Senado, usted sabe que quedó empatado, lo cual es una gran noticia, porque creo que la Convención Constitucional no expresa la diversidad que Chile tiene en su proporción real, y por lo tanto me alegro por pensar que el Senado va a ser un contrapeso importante para la Convención. Me preocupa, sí, ver al vicepresidente de la Convención ya empezando a dar ciertos lineamientos políticos de lo que viene. Yo entiendo que él tiene un rol más bien de conducción administrativa más que de direccionamiento político. Yo entiendo ese punto. Usted criticó, de hecho, un mensaje de Twitter el día domingo de Jaime Baza apoyando a Gabriel Boric. Sin embargo, ¿qué le parece que el día de ayer la mesa de la Convención Constitucional hiciera una declaración como mesa con respecto a no dar un apoyo a uno u otro candidato, sino más bien lo que fue el proceso de elección y también el trabajo que se va a desarrollar? Porque Bueno, ahí hace la diferencia entre lo institucional sí, y a título personal, sí. digamos que obviamente también existe. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Nicolás? Uno cuando está en los cargos públicos no puede escudarse en una especie como de doble vida, ¿se fija? Él es vicepresidente todo el día y por lo tanto a mí me parece que él francamente no respeta a la corporación que representa, que es una corporación diversa, cuando se inclina por una determinada dirección. Y Ahora, me pero sin preocupa ánimo de discutir porque mucho, diputado, no eso también discutamos pasa todo lo ahora que en el quiera. Congreso. Por ejemplo, está viendo declaraciones del vicepresidente de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga, quien dice que hay que ganarle a Boric. O sea, también esto Pero se con da una, en las pero, distintas instituciones. pero, pero con una gran diferencia, Nicolás, que ¿Cuál? es que la Convención Constitucional tiene por finalidad no la deliberación política diaria de las leyes, sino que tiene por finalidad la búsqueda de una constitución que sea, ojalá, lo más omnicomprensiva posible de las realidades. Porque fíjese que la gran crítica que se le hace a la Constitución del 80 es que era una Constitución marcada por una determinada línea ideológica. Y lo que uno ve del señor Baza con ese tipo de declaraciones es que, curiosamente, lo mismo que le criticaba a la Constitución del 80, se lo quiere imprimir a la Constitución que pueda salir. Entonces, si queremos que la Constitución sea una Constitución de futuro, que tenga perdurabilidad, de partida tiene que tratar de ser lo más omnicomprensiva posible, y segundo, si tiene menos de un 75% de aprobación, la verdad que a mí me parece que es un fracaso. Pero volviendo a lo que nos preguntaba usted, a ver, en el Senado el empate va a permitir moderación. Yo sí le tengo un vaticinio. Me da la impresión que a algunos en la Convención Constitucional les va a bajar un unicameralismo furioso. Pero bueno, al menos vamos a tener un Senado equilibrado. Y en la Cámara de Diputados me parece que va a pasar algo bien interesante, que es que, por decirlo así, las fuerzas de centro derecha y de la derecha van a representar más diputados que lo que hoy día tiene Chile Vamos. Y además el Partido de la Gente es un partido que, digamos las cosas como son, no tiene quizás un posicionamiento muy claro si uno lo pusiera hoy día si es de oposición o es de gobierno. A mí me da la impresión que es un partido más versátil. Entonces, con sus 6 diputados se podría alcanzar 80 diputados eventualmente en una determinada posición. Entonces, yo creo que la dinámica del Congreso va a ser distinta. Yo creo que hemos tenido, Nicolás, un Congreso que yo no tengo recuerdo de un Congreso que acusara 2 veces al presidente de la República, que acusara a tantos ministros. O sea, yo puedo decirle con responsabilidad que hemos tenido una oposición muy mezquina, y por lo tanto yo confío que el próximo Congreso, que va a estar más equilibrado, le va a permitir al país pensar en términos más de largo plazo y no de la disputa de corto plazo del día a día. Claro, aquí se habla del equilibrio de fuerzas, diputado. Ya no hay una mayoría de un sector, considerando que hay que decir que igualmente en los últimos años los sectores de ideología han ido
mutando. Por ejemplo, no hay una oposición, hay varias oposiciones, también hay fraccionamientos, digamos, en el propio oficialismo, hay que decirlo, y se ha demostrado varias veces. Usted yo lo he escuchado en varios puntos criticando la calidad del Congreso. Me voy a fijar solamente en la Cámara de Diputadas y Diputados, que es la que usted representa en este caso. ¿Usted cree que con las elecciones, con los resultados de las elecciones y el equilibrio que usted señala, va a mejorar la calidad? Y también le hago la pregunta en tono, obviamente, en proyección e hipótesis. Si Gabriel Boric fuera presidente, ¿no se dará esto de acusaciones, interpelaciones, como ha criticado tanto el oficialismo? En una especie de revanchismo y obviamente una parte solamente del trabajo parlamentario. Mire, respecto a lo primero, yo me alegro que haya una renovación tan masiva de los diputados. Yo personalmente tengo una mirada bastante crítica al actual Congreso. Creo que cualquiera que ha seguido el debate legislativo estos años, yo creo que ha estado más marcado por congraciarse con aquello que es popular que por hacer leyes con la rigurosidad y la profundidad que se necesita. Por lo tanto, yo confío que el próximo Congreso va a entender que la tarea de los congresos es muy importante. Mire, el próximo Congreso que vamos a tener, Nicolás, es un Congreso constitucional, porque va a tener la tarea de aterrizar los lineamientos de la Constitución. Yo sé que muchos creen que la Constitución va a resolver problemas del día a día y están equivocados. Las constituciones lo que hacen son grandes lineamientos, por lo tanto, es el Congreso el que va a tener que aterrizar eso a leyes, a reglamentos de ejecución en su derivación final. Entonces, el Congreso que viene va a aterrizar esa Constitución y por lo mismo me parece a mí una gran noticia que vaya a ser un Congreso moderado porque le envía una señal a la Convención. La Convención puede tirar una Constitución muy pasada de rosca, pero el Congreso va a tener que aterrizar eso para bien o para mal de los constituyentes. Y lo segundo, respecto de... Me olvidé su segunda pregunta. No, principalmente se ha hablado, y esto es de la oposición, en tono especulativo, hay que decirlo bien claro, de si un gobierno de Apruebo Dignidad no se provocaría un revanchismo y finalmente la crítica que usted hace a las acusaciones constitucionales, las interpelaciones como herramienta de fiscalización del Congreso, se podrían también repetir con un gobierno de distinto color, digamos, y con una oposición de distinto color. Es que, bueno, eso obviamente es difícil especularlo, porque si Por supuesto. Yo quiero creer que Chile no va a optar por retroceder a lo que han sido gobiernos similares en Latinoamérica con desastrosas consecuencias, pero pongámonos en ese escenario. Yo de verdad creo que si el gobierno se atiene a lo que son sus atribuciones, a lo que son sus facultades, no debiese por qué recurrirse a herramientas que no son para la disputa política. La acusación constitucional no es una herramienta, por decirlo así, de revanchismo político, es una herramienta que busca establecer la responsabilidad jurídico-constitucional del gobernante. Lo que pasa es que acá se suscitan dos cosas, Nicolás. La primera es una oposición que las usa de manera absolutamente discrecional y arbitraria. Y lo segundo, digámoslo, una de las reflexiones que tiene que hacer la Convención Constitucional es cómo introducimos mejores contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque en la práctica, con este sistema electoral, lo que tenemos es una cosa loca, que son gobiernos que no tienen mayoría en el Congreso. Eso yo no lo conozco en ninguna democracia razonable del mundo. Lo que normalmente uno aspira es que los gobernantes estén respaldados por mayorías parlamentarias. Entonces, yo creo que ese son el tipo de reflexiones que ojalá se den en la convención, porque eso sí que sería una reflexión razonable. Yo al menos aspiro a modificar el sistema electoral y que tengamos un sistema electoral mayoritario, donde en definitiva los gobernantes puedan conducir con políticas de Estado y no estén permanentemente en la trifulca diaria que al menos a los chilenos los tiene súper asfixiados. Ahora usted habla de un sistema presidencial con aún más atribuciones y fuerza, porque la discusión también va por el otro lado, de alguna manera de bajar las atribuciones que tiene el régimen presidencial y generar un sistema político distinto. También en la situación que va a ser complicada para un candidato u otro, Kast o Boric, de que, como usted decía, hay un equilibrio en las dos cámaras, es decir, para uno u otro lado no va a ser fácil el gobernar y va a tener que obligadamente llegar a acuerdos que sabemos que desgraciadamente en algunos puntos es bien complejo. Sí, a ver, Nicolás, los acuerdos hay que lograrlos en todas partes. Lo tiene que lograr Angela Merkel, lo tiene que lograr el que sea. Si el punto es que aquí tienes que lograr acuerdo como con 15 sujetos. Y la verdad de las cosas es que hay unos que se representan a ellos y a dos personas más. Entonces, eso es inviable en cualquier democracia moderna. Entonces, lo que nosotros postulamos es a un sistema electoral que concentre mejor las mayorías. Podría ser, yo soy defensor del sistema mixto alemán, pero eso obviamente ya requeriría más explicación, y introducir algunos elementos, por ejemplo, una diferencia entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno que permitiera mejor procesamiento de los conflictos a nivel de jefe de gobierno. Pero mire, son discusiones densas para los que nos están escuchando, pero lo importante al final, Nicolás, es que vamos a tener más equilibrio en el Congreso,
eso va a permitir más políticas de largo plazo. Ninguno de los que gane la elección que viene va a tener la mayoría necesaria para gobernar, por lo tanto va a tener que ponerse de acuerdo. Y a propósito de nuestra postura respecto del candidato Kast, algunos nos han preguntado, pero ¿por qué le ponen condiciones? Nosotros no le estamos poniendo condiciones. Nosotros lo que estamos invitándolo, y además que él lo ha recibido muy bien, es cómo construimos un programa de gobierno que interprete una mayoría que nos permita ganar en 23 días más, creo que son. Usted me dio muy bien el pase y quiero llevarlo justamente a eso, lo que va a ser también la definición del Consejo General de Renovación Nacional, pero por lo menos desde la directiva y la Comisión Política se ha dado el vamos y el apoyo a José Antonio Kast. Usted dice sin condiciones, sin negociaciones, pero sin embargo, y ahí le hago la pregunta, cuando se habla de construir un programa común, eso es negociación, y de hecho desde la candidatura que tuvo Sebastián Sichel y Vamos por Chile hubo una mirada bastante crítica del programa de gobierno. ¿Cómo no va a haber negociación o acuerdos o condiciones desde los partidos para apoyar a José Antonio Kast? Mire, yo quiero serle súper franco, Nicolás, yo me la voy a jugar a concho para que Renovación Nacional se ponga detrás de José Antonio Kast, primer desafío, y segundo, que José Antonio Kast sea presidente de Chile. Pero para que sea presidente de Chile, y veo en buena hora que la actividad de ayer fue en Calera de Tango, entiendo que la de hoy día es en Maipú, lo que tiene que hacer José Antonio Kast es no dejarse llevar con la caricaturización de la izquierda, que cree que el mundo se juega en sus temas por decirlo así, del Aperol y del sushi, sino que más bien caer en los temas sociales que le importan a los chilenos. Mi preocupación es que el programa se refiera a cosas como la atención primaria, como la salud menstrual, como el transporte interurbano en las regiones, o sea, cómo este programa, que normalmente la élite discute en las coordenadas de la élite, en realidad aterriza en las problemáticas sociales que le van a dar la mayoría a José Antonio Kast. Esa es la preocupación nuestra, y hasta aquí, quiero serle bien transparente, hemos sido recibidos de muy buena manera por el candidato. Él quiere construir un programa que interpele e incorpore estos elementos, y la verdad es que nosotros no tengo duda que mañana el Consejo General va a actuar en esa dirección. Oiga, y el programa económico, por ejemplo, que se podría ver muy de élite, pero finalmente empapa lo que es cualquier política pública y cualquier política que usted está señalando. Rebaja de impuestos, se ha hablado de un programa irreal por algunos economistas también del sector con respecto a rebajar los impuestos, solamente estoy poniendo un dato, cuando se va a heredar un déficit fiscal muy relevante producto de el alto gasto fiscal por la pandemia y también de estallido social. Eso no es muy elitista finalmente discutirlo, hay que conversarlo y ha sido criticado también desde su sector. ¿Cómo lo ve? Mire, tres cosas. Lo primero, Renovación Nacional va a poner su equipo económico que tiene el Instituto Libertad al servicio del candidato. Yo creo que eso hay que revisarlo. Respecto a los impuestos, un tema tremendamente técnico. Yo en lo personal soy partidario de que especialmente a ciertos sectores más vulnerables le planteemos, por ejemplo, un IVA diferenciado, que es una cuestión que mi sector político quizás no es tan bien recibida a veces, pero que existen otros países en el mundo que son referentes para nosotros. ¿Ya? Y eso efectivamente sería una rebaja tributaria. Entonces, cuando pero yo la escucho rebaja del impuesto Boric, primera categoría de 25 a 17, siempre se habla de las grandes empresas, pero ese es un tema que está muy ahí. Sí, son discusiones que hay que tener. Ahora, yo cuando veo, por ejemplo, que Gabriel Boric nos dice que le va a subir el impuesto al diésel, quiere decir que Gabriel Boric no ha entendido nada de cómo funciona el transporte público y lo que eso generaría especialmente en las empresas no transportistas de gran escala, sino que los transportes interurbanos, especialmente en las localidades más pobres. Entonces, al final la discusión tributaria siempre da para revisarla, pero lo central es que tengamos un Estado más eficiente, y en eso me parece a mí que hay mucho que hacer para recortar burocracia que no tiene ningún destino. Segundo, cómo somos más eficientes en la recaudación. Yo creo que el tema de la evasión tributaria es un tema clave para el futuro, porque hay muchos pesos que por más que discutamos la tasa, si no se termina pagando los impuestos, la verdad es que no tiene mucho sentido la discusión. Y lo tercero es cómo hacemos políticas sociales que realmente le lleguen al beneficio a los que más lo necesitan. Y acá yo, por ejemplo, Nicolás, nadie discute, pero la reforma FONASA está frenada, la reforma en la relativa a la sala cuna universal está frenada, y nos tienen discutiendo temas que le interesan a pequeños grupos, pero que no le cambian la vida a los más pobres de Chile. Ahí tiene que estar, me parece a mí, el eje de nuestro trabajo político en el corto plazo. Diputado Schalper, muchísimas gracias por conversar con nosotros.